Bien, entonces chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar acerca de los estados de la materia. Esto pues corresponde a una temática eh, de, del campo de las ciencias naturales, principalmente podríamos pensarlo del campo de la física y más específicamente del campo de la termodinámica, por decirlo de alguna manera un poco más concreto. Entonces, en ese sentido, la comprensión de los estados de la materia, la comprensión de cómo se comporta la materia dependiendo de su entorno, dependiendo de las condiciones. Aquí es importante hablar de varios elementos como el volumen, como la presión, como la temperatura. Entonces, esos son tres elementos importantes a la hora de pensarnos los estados de la materia. Entonces quisiera empezar con un ejemplo clave. Y el ejemplo clave corresponde a la olla express. Resulta que la olla express la utilizamos en las casas para generar un proceso en los alimentos donde los mismos se ablandan. Y pues la olla express o la olla a presión, que es el otro nombre que recibe este elemento común de nuestras cocinas, eh, lo que genera es que con ese aumento de la temperatura dentro de la olla, pues hay un volumen, el volumen es constante, el volumen no cambia, la olla no se hace más grande ni más pequeña. Entonces, cuando yo tapo la olla y aumento la temperatura, lo que de inmediato va a empezar a ocurrir es que esa temperatura que va a estar allí con ese volumen hace que la presión dentro de la ollita aumente. Y esa presión, pues, la entendemos como esa incidencia de una fuerza eh, por todos los extremos eh, de igual magnitud, ¿sí? Entonces, me refiero cuando digo extremos, me refiero al área de lo que estemos allí cocinando. Entonces, pensemos en las lentejas, pensemos en los frijoles. Entonces, el cambio de temperatura empieza a hacer una presión sobre el alimento, presión que lo lleva a ablandarse, incluso en ocasiones a romperse, ¿sí? A veces cuando se pita mucho, se utiliza el término pitar porque la ollita a presión acumula gas dentro de sí y esa acumulación de gas es la que empieza precisamente a hacer el ejercicio de la presión. Entonces los alimentos que están allí dentro empiezan a tener ese cambio de presión y se empiezan efectivamente a ablandar y la olla tiene que tener un medio de escape, porque si la olla no tuviera un medio de escape, en algún momento estallaría. Y han ocurrido accidentes de esa manera. Hay accidentes que ocurren en las cocinas cuando lo que se denomina pito o lo que se denomina esas válvulas de escape no están funcionando de la manera correcta. Entonces, eso se debe tener mucho cuidado con ese proceso, pensando en términos de que no vaya a ocurrir un accidente grave, una explosión y demás, que pues también son accidentes que ocurren muchas veces en las cocinas. Vamos a pasar a la siguiente imagen y pues vamos a pensar en el comportamiento de las partículas. Aunque yo aquí estoy colocando un estado que es ese estado plasmático, en el cual pues no voy a profundizar en esta ocasión, sencillamente lo mencionaré algunos elementos, nos vamos a enfocar en sólido, líquido y gaseoso. Y yo quiero que miren la imagen que pues efectivamente está en movimiento y nos muestra efectivamente la forma como en el caso de los sólidos, esas partículas que no podemos ver ni siquiera a través de un microscopio, esas moléculas, esos átomos que hacen parte de la materia, están en el caso del sólido muy juntas, ¿sí? Casi que, pues aquí hay un leve movimiento, entonces estamos pensando en un movimiento allá mínimo,
en esos términos de esas pequeñas distancias que, pues, se podrían abarcar en pensando en porciones que sean de este micromundo, ¿sí? Del mundo de las moléculas, del mundo de los átomos. En el caso del líquido hay una mayor libertad de movimiento. Entonces aquí cada uno de esos recuadros indica pues un recipiente. Entonces el líquido en cierta medida puede irse como adecuando a la forma del recipiente, pero no lo ocupa todo. Mientras que en el caso del gas las partículas están tan libres, las partículas están tan, o sea, esa unión entre ellas como la que se da en el caso del sólido ya está tan suelta que efectivamente las partículas tienen libertad. Y en el caso plasma, allí pues estamos hablando efectivamente de unas temperaturas supremamente altas, donde pues las partículas llegan incluso a separarse o sea, en el caso del gas, allí estamos conservando moléculas y átomos. En el caso de esas temperaturas extremas que se pueden pensar en el estado plasmático, hay una separación, ¿sí? Hay una ruptura y allí pues se generan partículas ya con carga, ¿sí? O sea, se genera efectivamente en medio de esa ruptura de las propias moléculas que conforman la sustancia y eso hace que pues ya todo este elemento que está libre, que está con esa libertad de movimiento, pues empiece a comportarse con esas cargas que contienen o con esas cargas que entendemos están contenidas en la propia materia, pero ya se separa, o sea, es una separación total de esas partículas invisibles para nosotros. Entonces, esa es la explicación que está allí eh, en, en ese comportamiento de lo que sería el estado plasma. Y pues aquí es importante pensar en el ciclo del agua, ¿sí? El ciclo del agua es importante en términos de pensar cómo es que se comporta esos, pues hablemos de los tres estados de la materia. Entonces, en el ciclo del agua podemos empezarlo a pensar precisamente desde la propia evaporación por la incidencia de la luz solar. Entonces, hay una evaporación y en ese proceso de evaporación se genera efectivamente esa separación de las partículas y hace que se eleve, ¿sí? O sea, se eleva ese vapor de agua y hay una concentración que en este caso serían las nubes y llega un momento en el que efectivamente pues aquí habría que entender un poco también de cómo es el comportamiento climático, incluyendo el movimiento del viento, incluyendo todo el proceso de la propia temperatura en cada lugar. Pero pues aquí pues estamos haciendo como una comprensión muy básica en el sentido de que pues, esas nubes llega un momento en el que se produce la precipitación y cae la lluvia, ¿sí? Entonces, ese es el paso allí de ese gas a un estado líquido. Y también pues lo tenemos efectivamente en la forma o en el momento en que dependiendo de las alturas de las que estemos hablando, pues mucha de esa agua pasa a congelarse. Se congelan los picos nevados, como aparece allí en la imagen, y en el derretimiento, esa parte de esa agua también es la que conforma los cursos de los ríos, esos ríos que finalmente desembocan en, en los mares. ¿Listo? Entonces esto es una primera visión de lo que es efectivamente ese ciclo del agua que tiene otros elementos aquí implícitos de los cuales pues no vamos a profundizar, pues aquí podríamos hablar de esas aguas subterráneas y demás también,
Sin embargo, pues vamos a seguir profundizando un poco más en los estados de la materia. Evaporación y condensación, los vamos a pensar como fases, como el mismo proceso, pero a la inversa. Entonces, la evaporación consiste en el proceso físico donde se produce el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de la temperatura. El proceso inverso se conoce como condensación. Entonces, allí estamos hablando de ese paso del gas al líquido. Entonces, en la imagen donde vemos el mechero calentando el líquido, entonces allí efectivamente ese cambio en la temperatura hace que esas partículas empiecen a moverse más rápido hasta el punto que muchas de ellas se convierten en vapor, pues si es agua, pues vapor de agua, y empieza efectivamente a producirse el proceso de esa evaporación. Y el proceso inverso lo podemos ver o entender como lo que ocurre en las ventanas, donde pues hay vapor de agua allí, efectivamente en lo que sería la humedad del aire, y en el vidrio efectivamente se produce esa condensación. Entonces ya está cambiando allí de gas a un estado líquido, y esa pues es la humedad que vemos ya patente en los vidrios cuando efectivamente también se presenta ese proceso pues que donde interviene también la temperatura, juega un factor importante en medio de esa transformación, de ese cambio. Entonces aquí estamos hablando de proceso físico, no hay un cambio en la sustancia como tal, ¿sí? Y efectivamente, esos serían como dos ejemplos de evaporación, bueno, el ejemplo de evaporación y el ejemplo de condensación. En el caso de la fusión y la solidificación, pues en el primero de estos conceptos consiste en el paso de la materia sólida a líquida. Entonces ustedes ven allí la imagen donde tenemos un cubo de hielo que se va derritiendo. ¿Sí? Entonces ese derretimiento hace que pues tengamos ese paso de sólido a líquido en el efecto de que pues ese hielo está allí efectivamente en una cámara rápida donde vemos que en la temperatura ambiente se va produciendo el derretimiento poco a poco, pero aquí pues lo vemos de una forma rápida. Y la otra imagen que es muy importante, donde efectivamente hay un término que se utiliza y es el punto de fusión, o sea, el punto en el cual la materia ya deja de ser líquida para convertirse en sólido. Y hay un caso que pues ya saliéndonos del agua como tal, allí nosotros podemos efectivamente examinar lo que ocurre con esa roca líquida que pues hace parte de un proceso natural de los volcanes. Entonces llega un proceso en el cual ese sólido se derrite, ¿sí? Ese sólido se vuelve líquido, pues fluye. Eso que ustedes ven allí en color rojizo, amarillo, efectivamente es una roca a alta temperatura que se vuelve líquido. Entonces, cuando se habla de ese punto de fusión, es en qué momento llega el sólido a volverse un líquido. Y el contrario, la solidificación es cuando pues ya también efectivamente al generarse cambios en el medio, ya baja la temperatura y pues ese proceso hace que pues la presión se ejerza de otra manera. Entonces allí efectivamente tenemos el paso de esa roca líquida a ya
un proceso sólido. La solidificación, cuando estamos del líquido a un sólido, ese paso efectivamente, que pues es también lo que ocurre en un congelador. Si ustedes toman el vaso de agua o el helado allí, la crema de helado líquida, cuando se coloca en este medio, pues empieza con el vaso, al bajar la temperatura, hace que efectivamente el, el proceso genere esta solidificación. Y finalmente vamos a hablar de la sublimación. Y pues allí efectivamente se puede hablar de algo que se denomina el hielo seco, que es esta imagen que ustedes ven allí. Entonces está ese hielo y ese hielo no pasa por el estado líquido, sino de una vez salta a gas, salta a ser un gas. ¿Sí? Entonces ese proceso se conoce como sublimación. Y también lo podemos ver en un proceso inverso, que pues muy parecido a lo que describimos con la ventana, pero a unas temperaturas más bajas. Entonces está el gas ahí en el aire, efectivamente los propios vapores de agua, y se van congelando de una forma tan rápida, que no hay un paso de gas a líquido y después de líquido a sólido, sino pasa directamente de gas a sólido. Entonces, básicamente, estos serían los elementos que nos traen hoy efectivamente a colación frente a nuestro proceso de los estados de la materia.